Buenas tardes, alumno. En este video hablaremos del comercio exterior y las variables más relevantes que lo afectan. Es importante porque hay muchas variables realmente importantes en el comercio exterior que son importantes para cualquier país. Entonces, este video va a tratar sobre ese tema. Primero veamos lo que son las exportaciones. Entonces, recordando un poco lo que es el comercio exterior. Tenemos, por ejemplo, que las exportaciones de cualquier bien o servicio es la venta que se realiza de un bien o servicio fuera del territorio nacional con fines comerciales. La exportación, ¿cierto?, se refiere siempre al tráfico legítimo de bienes, porque ustedes entenderán que el tráfico ilegítimo de bienes no queda registrado en ninguna parte de la balanza comercial. El envío puede concretarse por distintas vías de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, incluso puede tratarse como una exportación de servicio que no implique, digamos, el envío de algo físico. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del envío, digamos, de un archivo Word, por ejemplo, hacia otro país, y esto también significa también una exportación. El exportador es un vendedor quien vende, digamos, la mercadería a un comprador que está fuera del territorio nacional. ¿Cómo lo hace? A través, digamos, por ejemplo, de barcos, o a través, digamos, del transporte aéreo, o a través del transporte terrestre, etc. Los bienes y servicios que se exportan son valorizados en términos de valor FOB. ¿Qué significa esto? Free on board, que es el significado en inglés, que significa libre al costado del barco, o libre al costado de la nave. ¿Ya? Esto significa que el exportador deja la mercadería al costado, perdón, al interior de la nave. Por lo tanto, hasta ese punto cubre los costos de la exportación. Las importaciones, por su parte, son las compras de bienes y servicios que realizan extranjeros de bienes y servicios que el país realiza, digamos, en el extranjero. Las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir productos que en su país no se producen o son más baratos o de mayor calidad. Por lo tanto, esto beneficia a los consumidores. En otras palabras, la exportación de cualquier bien o servicio se trae desde el extranjero, de una forma también legítima, por lo general para su uso comercial. Las importaciones son valorizadas en términos CIF. ¿Qué significa esto? Cost, Insurance, Freight, que significa costo, seguro y fletes. Esa es la forma como se valorizan las importaciones. ¿Ya? El costo, seguro y flete es aquel valor que el vendedor aporta, cubriendo los costos que produce el transporte de la mercancía por vía marítima al puerto de destino. La importancia del valor CIF no solo es el transporte, sino también es el seguro que se contrata para cubrir riesgos como pérdida o daño a mercadería. Esto es muy importante porque cuando el traslado se realiza, por ejemplo, en barcos, hay mercadería que puede ser frágil y por lo tanto, si los containers no son adecuadamente estivados, pueden provocar de alguna forma daño a la mercadería. Por lo tanto, estos seguros cubren todos esos daños. Como les decía, el valor FOB significa Free on Board, que en español puede utilizarse libre a bordo. Es una cláusula de compra-venta por vía marítima, pero se diferencia el valor de transporte y seguro, es cubierto por el comprador. El exportador solo debe cumplir con la obligación de entregar la mercadería en el medio de transporte designado por el comprador. Bien, entonces la balanza comercial, ¿qué es lo que es? La balanza comercial, como ya vimos, las exportaciones y las importaciones, es la diferencia entre exportaciones e importaciones. El saldo de balanza comercial entonces va a reflejar el valor entre exportaciones menos importaciones. Se dice que hay déficit comercial cuando el saldo es negativo. Es decir,
cuando las exportaciones son inferiores a las importaciones. Hay un superávit comercial positivo, ¿cierto? Cuando el saldo es positivo, es decir, cuando el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones. Debemos tener claro que entre los factores que influyen en las exportaciones e importaciones se encuentran, por ejemplo, el precio de los bienes en el interior del país y en el extranjero, el tipo de cambio, o sea, cuánta moneda nacional se requiere para comprar moneda extranjera, y los ingresos de los consumidores nacionales y de los extranjeros. Por ejemplo, si el ingreso de los consumidores nacionales aumentara súbitamente, esto significa que tienen más posibilidades de comprar en el exterior. Por lo tanto, las importaciones aumentarían al aumentar el ingreso de los consumidores nacionales. Al revés, si el ingreso de los consumidores extranjeros aumentan, quiere decir que estos consumidores extranjeros van a poder comprar más bienes del país. Por lo tanto, nuestras exportaciones aumentarían. ¿Qué es lo que es el mercado de cambio? El mercado de cambios o divisa es el lugar donde se intercambian las monedas extranjeras, es decir, donde se determinan los precios de una moneda en términos de otra. En este mercado de cambio se transan todo tipo de monedas, por ejemplo, el dólar, yen, euro, libra, etc. Los principales lugares geográficos son principalmente, digamos, por ejemplo, Londres, Estados Unidos, en Nueva York, en Alemania, en Frankfurt, en China, en Singapur y Japón, Tokio. Los bancos comerciales en general son los grandes demandantes y oferentes de divisas, porque actúan en representación de sus clientes, ya sea a través de las exportaciones o de las importaciones. Veamos algunos conceptos básicos que hay que tener claro en lo que es el mercado de cambios. El tipo de cambio nominal. ¿Qué es lo que es el tipo de cambio nominal? Es el precio de una moneda de un país en unidades de moneda extranjera de otro país. Decimos, si el tipo de cambio baja, se dice que la moneda del país se aprecia. Si el tipo de cambio sube, se dice que la moneda del país se deprecia. Por ejemplo, si hoy día tuviéramos el tipo de cambio de 600 pesos por dólar y aumentara a 650 pesos por dólar, se diría que el peso se está depreciando. Si el tipo de cambio es 600 y de un día para otro disminuye a 550, quiere decir que el peso, nuestra moneda, se aprecia. En el mercado de cambios, al igual que cualquier otro mercado, tenemos ofertas y demandas. La oferta de divisa está determinada por el flujo de ingresos provenientes del extranjero. Por ejemplo, la liquidación de las exportaciones, porque al liquidarse las exportaciones, ingresan dólares al país. Por lo tanto, aumenta la oferta de divisas. De la misma manera, la entrada de capitales extranjeros genera un aumento de la oferta de divisas. El ingreso de rentas extranjeras también genera un aumento de la oferta de divisas. La inversión extranjera, por su parte, también genera un aumento de la oferta de divisas. Respecto de la demanda de divisa, esta está determinada por las salidas, como son las importaciones. Cuando hay que hacer gastos de importaciones, hay que demandar mayor cantidad de divisas. Hay que comprar divisas para poder traer esa mercancía extranjera. También, cuando salen capitales del país, es un aumento en la demanda de divisas. Cuando hay que pagar la deuda externa, también es un aumento de la demanda por divisas. Cuando hay que pagar el servicio de la deuda externa, o sea, los intereses de la deuda externa, también aumenta la demanda de divisas.
De la misma manera, si los chilenos están haciendo inversiones en el exterior, estamos aumentando la demanda de divisas para llevarlos hacia el extranjero. Política de tipo de cambio. Distinguimos dos tipos de políticas básicamente, una es tipo de cambio fijo y la otra es tipo de cambio flotante. Veamos primero el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo se mantiene fijo en un valor y el Banco Central de Chile se compromete a mantener ese valor. Ahora, en la práctica es difícil mantener fijo el tipo de cambio y en muchos casos lo que se hace o lo que hace la autoridad monetaria son devaluaciones graduales o programadas, o establece un rango de variación. Para poder defender este valor, el Banco Central, o este rango, el Banco Central tiene que utilizar algunas herramientas, como es, por ejemplo, la compra-venta de divisas. Supongamos entonces que el tipo de cambio empieza a aumentar, ¿cierto? Y el Banco Central necesita que ese tipo de cambio baje. Lo que va a hacer en ese caso es aumentar la oferta de divisas. ¿Y cómo? Vendiendo divisas. Por lo tanto, al aumentar la oferta de divisas, disminuye el tipo de cambio. De esta manera es como interviene la autoridad monetaria, comprando y vendiendo divisas. Veamos la política de tipo de cambio flotante. En este caso, la autoridad monetaria no se compromete a mantener un valor o un rango de tipo de cambio. Deja que el mercado determine el tipo de cambio. En la práctica, la autoridad monetaria interviene. Y esto es lo que se llama la flotación sucia. El tipo de cambio, si se sale de algunos rangos considerados razonables, supongamos que de un día para otro, de 600 pesos por dólar, aumentara a 800 pesos por dólar, en ese caso es muy complicado para lo que son las importaciones, para el sector de importaciones. Por lo tanto, es muy probable que el Banco Central intervenga para disminuir un poco el tipo de cambio o moderar ese alza tan fuerte. Eso es lo que se llama flotación sucia, porque a pesar de que el tipo de cambio está flotando libremente y el mercado y las fuerzas del mercado, demanda y oferta, establecen el tipo de cambio, a pesar de eso, de vez en cuando el Banco Central de Chile interviene. Y eso es lo que se llama flotación sucia. Entonces, veamos en el gráfico que se puede ver a continuación, ¿cierto?, cómo actúa si es que aumenta la oferta de divisa. Sabemos que la oferta de divisa aumenta por mayores flujos provenientes del extranjero, como son la liquidación de exportaciones, ¿cierto?, entrada de capitales, ingreso de renta, inversión extranjera, etcétera, lo cual genera una abundancia de divisa que presiona hacia la baja el tipo de cambio. Es decir, el peso chileno se apreciará. ¿Por qué se aprecia? Porque si ustedes pueden ver en el gráfico, las flechas apuntan hacia abajo. El tipo de cambio ha disminuido. Eso significa que los chilenos tenemos que dar menos pesos para comprar un dólar. Por lo tanto, el peso chileno se ha valorizado o se ha apreciado. Veamos ahora la demanda de divisas, cómo actúa. Cuando aumenta el flujo, el gasto, por ejemplo, por importaciones, salidas de capital, pago de deuda externa, pago del servicio de la deuda o de los intereses de la deuda, inversión de activos en el exterior, provoca un aumento de la demanda de divisas, lo cual presiona al alza el tipo de cambio. En este caso vemos que las flechas apuntan hacia arriba y por lo tanto lo que pasa es que el tipo de cambio aumenta. Quiere decir que tendremos que dar más pesos chilenos para obtener un dólar. Esto, en rigor, significa que el peso chileno se deprecia. Entonces, en conclusión, el sistema de tipo de cambio flotante deja actuar libremente la fuerza del mercado para determinar el tipo de cambio de equilibrio. ¿Cierto? Se mueve la demanda y se mueve la oferta y por lo tanto el tipo de cambio es el que establece la oferta y la demanda. Eso es el tipo de cambio flotante. Actualmente en el mundo existen muchos sistemas cambiarios,
nosotros tenemos una flotación pura, como se puede ver al borde derecho, ¿cierto?, de la diapositiva. Chile tiene una flotación pura, al igual que Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia, México, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda. Existen países, por ejemplo, que tienen flotación muy intervenida, como son, por ejemplo, Croacia, India, Irak, etc. O tienen una devaluación gradual, como Bielorrusia, Bolivia, Costa Rica, Honduras. Hay también países que están dolarizados, como Ecuador, El Salvador, Panamá, San Marino. O tenemos también la zona del euro, como es Alemania, Australia, Bélgica, España, Finlandia, Francia, etc. Es decir, tenemos muchos sistemas de cambiario actuales que se aplican. Nosotros actualmente tenemos flotación pura, pero en la práctica tampoco es tan pura, porque de repente el Banco Central le ha tocado intervenir. Veamos allí un poco en la gráfica que se ve a continuación cómo ha sido la evolución de la política de tipo de cambio en Chile. En el año 79, como ustedes pueden ver al borde izquierdo de la pantalla, en la punta izquierda de la pantalla abajo, ¿cierto?, Chile tenía un tipo de cambio en 1979 que duró hasta 1982 de tipo de cambio de flotación, o sea, de tipo de cambio fijo, en lo cual el valor del tipo de cambio era de 39 pesos por dólar. En el año 82, a mediados del año 82, se devaluó, se dejó de evaluar el tipo de cambio y pasamos a un sistema de tipo de cambio regulado o de devaluación gradual. Y para tal efecto lo que se hacía era establecer una banda en la cual el tipo de cambio flotaba, ¿ya? Pero de esa banda no podía salir el tipo de cambio. Esta banda de flotación se fue extendiendo o ampliando cada vez más hasta llegar en el año 1989, en que el Banco Central obtiene, digamos, su autonomía, porque ustedes han de saber que el Banco Central antes no era autónomo, hoy en día sí es autónomo, es como un poder distinto del Estado, ¿cierto? El tipo de cambio el fin de la banda de flotación se estableció en septiembre de 1999. Y a partir de ese momento, de septiembre de 1999, el tipo de cambio fluctúa libremente, de acuerdo, digamos, a las fuerzas de oferta y demanda. Como puede verse en el gráfico, de repente, digamos, ha llegado a valores cuando la banda, digamos, de flotación se dejó libre, llegó sobre 720 pesos por dólar. Que eso fue en el año, aproximadamente en el año 2003. ¿Ya? Y después, posteriormente, se fue ajustando hasta llegar a niveles incluso bajo, digamos, bajo 520, si ustedes pueden ver ahí en la gráfica. Y hoy en día, el tipo de cambio ha vuelto a estar cerca de los 620. Esto porque el tipo de cambio fluctúa de acuerdo a las fuerzas, digamos, de la demanda y de la oferta. Por lo tanto, está libremente fluctuante. Bueno, muchachos, es todo por hoy día y espero que en la próxima, digamos, nos estemos viendo.